¿Cómo están? Les doy la bienvenida a un nuevo capítulo de La Región El Mundo, este programa de análisis internacional que bajo la cátedra Jean Monnet de la Unión Europea emitimos a través del Centro de Estudios Europeos de la Universidad de Concepción. Agradecemos a todos nuestros auspiciadores que nos permiten conversar, analizar lo que está pasando a nivel internacional, pero también a nivel nacional, regional y local. Por eso que este programa se llama De la Región al Mundo. Y hoy día vamos a entrar a temas políticos que tienen que ver también con algunos fenómenos internacionales, pero fundamentalmente vamos a poner el ojo en nuestro país. Y para ello voy a presentar a nuestro invitado de este capítulo, que es Carlos Correa Bau. Es ingeniero civil industrial, tiene un MBA de la Universidad de Chile. Además, es especializado en comunicación corporativa, dedicándose a la consultoría, la academia, en la Universidad Adolfo Ibáñez, y además está en la Facultad de Economía y Negocios, la FEN, de la Universidad de Chile, así como también en distintos medios a través de su análisis político. Y vamos a conversar de política, pero fundamentalmente vamos a conversar de este libro. Así es que, Carlos, muchas gracias por haber aceptado la invitación de La Región al Mundo. Hola Paulina, ¿cómo estás? Primero, qué gusto verte, qué gusto estar acá. Me encanta tu programa, como tú sabes, no te lo digo por cumplido porque te lo he dicho personalmente. Paulina y yo hay algo que tenemos en común, es que decimos las cosas pan pan y al vino vino. Somos directos los dos. E incluso cuando hemos conversado, Paulina, de episodios políticos recientes y no estamos de acuerdo, nos decimos, sabes que no estoy de acuerdo contigo, y no nos enojamos porque hay un profundo aprecio, así que estoy feliz de estar acá. Así es, así es. Sí, Y además tuvimos un frustrado podcast entre nuestros ya, microproyectos. ya llegará el momento que estemos juntos en un podcast. Ya llegará. Oye, Carlos, yo quiero que conversemos, yo decía, de tu libro, que, dicho sea de paso, me lo leí, pero así de rápido, y tú lo sabes, El error en el sistema, las causas del desastre actual de la política chilena, de la editorial Planeta. Primero, ¿por qué escribir este libro? Mira, yo no, a ver, estas cosas son curiosas. A mí me gusta escribir. Escribo columnas, he sido ghostwriter varias veces, he escrito capítulos de otros libros. Esta no es mi primera experiencia editorial. En mi primer libro sí que escribo solo. Y además, siempre me ha gustado escribir, narrar historias, de cosas, y además de eso, como no he sido testigo de un montón de eventos políticos más o menos recientes, narrarlos, porque creo que es importante y algunas de las cosas que se narran ahí yo soy testigo directo. Entonces, Planeta me propuso esa idea, a raíz de todas las columnas que he escrito todos estos años, en la cual he analizado todas las dificultades que tiene la política chilena, cómo nosotros se ha ido degradando. Creo que la política chilena está súper degradada, y también cómo también ha ido convirtiéndose de repente en una cosa folclórica y no un elemento de solución de problemas políticos, problemas de políticas públicas, que era como el desafío que uno veía antes y similares. Yo contigo lo hemos hablado. Entonces, este folclorismo que ha tomado la política chilena, la editora de Planeta, la Ana Rodríguez, una muy buena editora, me dijo, yo creo que esto tú deberías reflejarlo en un libro, en la cual escribas episodios determinados, y ahí empezamos a configurarlo. Ese es el origen. Obviamente, en mí también mi decisión, así que yo acepté el desafío, que es más difícil de lo que uno cree. Siempre he pensado que escribir un libro es difícil, pero es más difícil porque además de eso el libro tiene que ser entretenido. Es un libro no pensado para la academia, no es un libro, no es un, ¿cómo se dice?, un ladrillo académico, sino que es un libro pensado para leer, comentar, debatir en un año electoral, y además que la gente se entretenga leyendo. Así que por eso me lancé, y de ahí surgieron estos 18 capítulos como hilo común, el desastre de la política chilena y este folclorismo que nos ha avisado. Tú ya lo leíste, así que recorro varios episodios que para muchos son conocidos. O sea, gente que, sí, efectivamente, me ha dicho varios que lo han leído, me han dicho, oye, sí, no pasó, pero no me acordaba de esto. O de repente me dice, oye, incluso una persona me dijo, oye, me puse a leer esto y yo no sabía que las cosas eran como tú decías, y me puse a investigar y tenía razón. Como por ejemplo que hay un vínculo entre el estallido social y los medidores inteligentes.
que está Claro, narrado, no lo voy a sí. hacer spoiler porque se narra en un Para que libro, compre tu libro. y que tú lo viste, ¿no? Lo leíste ese Sí, capítulo, ¿no? sí, Sí. sí. Y hay Me un leí vínculo, el todo tu libro, libro, me leí todo tu sí, en libro. ese libro, tú lo te acuerdas de ese capítulo, se establece un vínculo Sí. entre los medidores inteligentes y nadie lo había visto y cuando un par de personas se ha puesto a investigar, dice, claro, tienes razón. Y así también, por ejemplo, también hay un vínculo entre la caída de Lagos en el PS y una bronca que tuvo Sergio Vitar una vez en un programa de televisión. Y son hechos que se encadenaron y llegaron a. Y así sucesivamente, entonces trato como de mirar los hechos políticos de repente con conexiones que a veces son un poco más difíciles verlas. Es como más o menos la línea. Y además hacerlo de manera entretenida y me encanta igual, me gusta la sátira política, así que en algunas partes hay gente que se ha reído en algunos episodios. Yo me reí en Otros varios. enojados, otros enojados. Bueno, de ahí vamos a comentar una frase que tú Uno ya que te sabes, enojaste y otro que te reíste. una frase que no me reí. Uno que te enojaste y otro que te reíste. Bueno, una de las gracias que tiene tu libro, además de ser entretenido, de una lectura muy rápida, lo que no significa que sea una lectura no profunda, porque una de las gracias que tiene tu libro es justamente recordar episodios, hitos políticos, y se ve claramente un encadenamiento como tú señalas, pero además tú tienes una gracia que lo vas mezclando con películas, con series, donde sacas frases, personajes o escenas de algunas series que lo hacen mucho más didáctico y además lo que a mí me pasó es que, bueno, yo también soy una observadora política de lo nacional, no solamente lo internacional, y había cosas que yo no me acordaba efectivamente, cosas que cronológicamente siento que han pasado siglos, ya han pasado solo décadas, y claro, y uno leyendo hacia atrás dice, ah, claro, eso ocurrió, ¿verdad que eso pasó? Pero eso no había pasado. No, en realidad, entonces, lo que permite tu libro además es ir hilvanando una parte de nuestra historia reciente, pero a través de hitos, y eso creo que tiene un tremendo valor para poder analizar lo que está pasando ahora y dar también algunas claves para lo que se viene este año y en el futuro próximo de nuestro país. Sí, sí, es verdad. Primera cosa, el libro tiene un espacio de tiempo y tiene una hipótesis. El espacio de tiempo es desde el 2015 hacia acá. ¿Y por qué el 2015? Porque el 2015 se cambió el sistema electoral de binominal a proporcional. Y si tú te acuerdas, Paulina se dijo que con el cambio del sistema de electoral a binominal, la política iba a mejorar. Al igual que, voy a tocar algo que yo sé que tú tenías opinión bien formada y bien dura, se dijo también que los gobernadores se iba a descentralizar el país, iba a mejorar la gobernanza de las regiones. No hay ningún capítulo de los gobernadores, ¿eh? Eso va a quedar por el próximo libro. Pero, Van a pero ser la varios verdad es tomos, que van a ser varios varios tomos, tomos, así como van varios las tomos, cosas, por región. pero pues, uno por región, claro, o dos o tres por región. Sí. Eh, pero lo que es verdad, el hecho concreto es que la política, 10 años después del cambio de sistema electoral, no solo no es mejor, sino que ni siquiera es igual, es mucho peor. La encuesta SET que salió la semana pasada muestra que hay un deterioro enorme en la valoración de la democracia. O sea, menos de la mitad de la gente considera que la democracia es el mejor de los sistemas políticos a todo evento. O sea, menos de la mitad. O sea, la otra mitad considera o que es mejor que a veces necesaria una dictadura o indiferente, mira, depende de resolver los problemas. Nuestra democracia, que la asumimos como una certeza, como un axioma, en realidad la gente está bastante desilusionada y eso es algo que ha decaído de 2015 para acá. Y por tanto, el país no es mejor, o sea, la política del país es más decadente. Pues es la verdad de la milanesa y esa es la hipótesis que está en el libro. Y para explicarlo, desarrollo 18, o sea, cuento, no desarrollo, cuento 18 historias que pasaron. O sea, todos los hechos que están ahí pasaron y son todos verificables. Y además se pueden leer de manera, no es, o sea, uno puede leerlo saltado así como rayuela, porque No es lineal. no es lineal y tampoco es lineal en el tiempo. En algunas historias tengo que retroceder varios años atrás, como por ejemplo en el caso de la caída de Lagos, donde tengo que retroceder mucho atrás para explicar por qué el socialismo democrático cayó presa del Frente Amplio. Ahora todos dicen, todos están contra el Frente Amplio, pero el libro narra un enamoramiento profundo del Frente Amplio y una especie como de devoción
por estos nuevos jóvenes que venían a cambiar la política, y además varias figuras destacadas que finalmente en aquella época lo único que buscaban es que los muchachos que estaban entrando a la política los aprobaran, no les dijeran cosas, no los insultaran. Como que buscaban constantemente la aprobación. Hay varias historias de ese tipo. Y también otras historias tienen un poco también hacia el futuro, como por ejemplo lo que nos viene en materia de el nuevo gobierno, que sí o sí va a ser un gobierno eh, que va a tener que tiene como que va a estar dispuesto a sacrificar ciertos derechos humanos en pos de una mayor seguridad ciudadana. Bueno, esos Y son de los grandes dilemas, no solamente que tenemos en nuestro país, sino que lo vemos en otros países, ya con un ejemplo máximo en Bukele, pero que también lo vive Europa, lo vive Estados Unidos y lo están viendo en muchas partes y también ha llegado acá. evidentemente, y el libro también explica por qué, porque en la medida que la política, mira, a mí una vez, en una de las entrevistas que hablamos del libro, en el cual Planeta se portaba muy bien y se le movió hartas entrevistas y se aparecían estos medios contando historias del libro. Y también historias buenas, no solo aparte, bueno, Planeta, muy buena, buen trabajo hecho, pero también es un tema de interés también. Varios me entrevistaron, muchos me preguntaron, no me acuerdo en qué medio, me decían, oye, pero tú hablas de la política, necesaria reforma que tiene que tener la política chilena, los partidos que son débiles, pero a la larga son las prioridades de la gente, por la prioridad de la gente es seguridad ciudadana, los problemas de la lista de espera, la dificultad del mal manejo de los temas migratorios, cómo afecta la vida de las personas. Y yo respondí, mira, en Chile hay lista de espera porque la política no funciona. Porque han pasado varios gobiernos y todos prefieren echarse la culpa unos a otros en vez de construir un gran acuerdo en el Congreso para solucionar el tema de las listas de espera. Y todos prefieren echarse la culpa a uno a otro o inventar el atajo. En política no hay atajos, en política hay caminos, hay políticas públicas serias, hay caminos. En el tema de la seguridad ciudadana lo mismo. En el tema de la seguridad ciudadana nos llenamos de consignas porque cada sector político lo que quería era pegarle al otro. Acusar a uno de violaciones de derechos humanos y complicidad en las violaciones de estallido, acusar a la policía para ganar clics y titulares, y por otro lado también decir la izquierda es incapaz de esto y todo lo demás. Y eso es porque nuestros líderes políticos prefieren el clic que el diálogo, que el acuerdo, que la política pública seria. Y eso, y la consecuencia de eso es que la política pública, es que las políticas públicas no funcionan y que tenemos peor seguridad ciudadana, la policía no es capaz de responder a todos los requerimientos, la lista de espera aumentan y aumentan mientras todos se culpan unos a los otros. La ley migratoria es mala, la que se hizo, pero nadie se atreve a cambiarla porque le van a decir esto, le van a decir lo otro. Esos son los problemas concretos en nuestras vidas, tienen mucho que ver con la mala política. Si arreglamos la política, arreglamos también problemas concretos. Ahora tú dices el error en el sistema, que partes de la hipótesis que es justamente el haber cambiado el binominal, dando una esperanza de que la política, los acuerdos iba a venir, lo que justamente ha sido sobre todo el último tiempo lo contrario, y dicen las causas del desastre actual de la política chilena. Uno, el error y el sistema. Finalmente, uno, si piensa, es el huevo o la gallina, porque si hoy día se presenta un candidato o candidata que quiere plantear cosas en serio, que quiere decir tal vez no lo que la gente quiere escuchar, sino lo que realmente se necesita por el bien común, no va a tener votos. Entonces, para tener votos, sobre todo un electorado que hoy día está obligado a ir a votar, tienes que ganarte esos votos y muchas veces están cayendo justamente en esto que dices tú, que es qué es lo más polémico, porque además los medios de comunicación se van nutriendo al mismo tiempo de hacer el clic fácil, del auspiciador que va a estar detrás, y justamente lleva a esto. He hablado con algunas personas que yo creo que serían súper buenos presidentes o ministros, y me dicen sí, sobre todo los que le digo que son buenos presidentes, me dicen sí, pero no tengo votos. O sea, sé que sería buen presidente, pero no tengo los votos. Entonces, ¿qué hacemos? Porque la gente también está cansada de un discurso y vemos a los candidatos, candidatas bailando en TikTok, con el insulto cada vez más alto, y si no, sencillamente no los votan. Entonces, el huevo o la gallina. Mira, esto tú lo vas a poder explicar mejor que yo porque tú te manejas al real derecho en política internacional. Eh, los países, los países cuando tienen instituciones fuertes, cuando son institucionales, cuando sus sistemas políticos son serios y son bien armados,
sobreviven a las locuras. En el caso más reciente, que tú una vez te lo leí, tú lo explicaste súper bien, el Reino Unido, donde el Brexit se volvieron locos, pero después que pasó el Brexit, Boris Johnson, los ministros Lechuga, toda la cuestión, el Reino Unido se puso serio y el Partido Laborista claramente tuvo sus locos también. Lo que pasa es que no llegaron al poder, pero tuvo también sus arbolitos y sus frente amplias. Lo que pasa es que acuérdate cómo se llama el Jeremy cuestionón que tenía Corbyn. Jeremy Corbyn Company, pero también tuve, lo que pasa es que no ganaron la elección y por eso se tiende a cargar la mano a los Tories. Después que pasa todo eso, llega un ministro en serio y se establece y el Reino Unido sigue siendo una institución. ¿Y es por qué? Porque los partidos políticos del Reino Unido son fuertes, son serios, son institucionales. En Chile, yo siempre pongo el ejemplo, porque yo soy ingeniero y trabajé mucho tiempo en el tema ambiental y en el tema saneamiento y agua potable, tú abres la llave y sale agua. O sea, las empresas sanitarias en Chile funcionan bien. Y funcionan bien, entre otras cosas, no solo porque hay buenos inversionistas, también, o sea, también hay empresas inversionistas serios, pero en Chile la regulación al respecto es muy dura. La superintendencia, donde yo trabajé hace muchos años de servicio sanitario, en el área técnica, tiene normas súper estrictas. El agua tiene que ser potable y punto, se acabó. No, mira que, y tiene que tener 24/7 y son normas estrictas. Lo mismo en los bancos. El sistema bancario chileno es ejemplar, porque las regulaciones bancarias chilenas son muy estrictas y los bancos tienen normas fuertes y por eso son creíbles al final, pero los partidos políticos, las normas que tienen, ¿cuáles son en Chile? Son, los partidos políticos chilenos son un desastre. En Estados Unidos, Trump, todos dicen, no, Trump está haciendo esto, está desarmando el sistema, va aquí para allá, pero cuando Trump se vaya, que se va a ir, el sistema de partidos americanos va a sobrevivir. Van a seguir siendo republicanos y demócratas, y el propio Trump, para poder llegar al poder, tuvo que entrar por la vía del Partido Republicano. O sea, los partidos cumplen un rol fundamental como sostenes de la democracia y también como cuando son fuertes, cuando son bien armados, cuando son serios, cuando son convocantes, cuando representan ideas y no caudillos o pymes o todas estas cuestiones que hay acá, sostienen los sistemas políticos incluso a merced de los locos. En el caso alemán, tú lo conoces súper bien, el Partido Liberal hizo caer al gobierno de socialdemócrata y la siguiente elección el Partido Liberal quedó fuera del Congreso, quedó fuera del Bundestag. Y al final se pusieron de acuerdo los dos partidos grandes para un gobierno que pusiera borde a los locos, que pusiera muralla, eh, y así sucesivamente. Entonces, nosotros tenemos bancos de estándar OECD, tenemos empresas sanitarias estándar OECD, somos un país que tiene una matriz verde energética de buen nivel, pero tenemos partidos políticos a nivel, no sé, yo creo que más, yo creo que eso peor que Perú. Ahora, Eh, en esto mismo que yo te planteaba, hoy día que estamos grabando, justamente el caso que tú pones de Steinmeier en el caso del Reino Unido, resulta que le fue mal en las últimas elecciones locales y así el partido del Brexit de Nigel Farage, que era este loco que finalmente sacó al Reino Unido de la Unión Europea, quien ha superado incluso a los Tory. Y hoy día el primer ministro británico ha planteado un plan para reducir la inmigración de una manera, pero más dura que los Tory. Y eso hoy día está siendo criticado. En el caso alemán, que tú también me pones, resulta que salieron elegidos en la segunda votación. ¿Por qué? Porque muchos además se jugaron, muchos eh, cristianos demócratas o demócratas cristianos no votaron por Merz. Y como hoy día tienen menos votación que antes, porque la tienen los de la ultraderecha, de AfD, tuvo que haber por primera vez en la historia de la República Alemana, después de la Segunda Guerra, una segunda elección. Porque resulta que hoy día los de la derecha radical tienen el doble de integrantes en el Bundestag. Es decir, estamos viendo en estos lugares y en otros en el cual el discurso de la seguridad, el discurso del orden, está justamente en el sentido que tú planteabas, de que la ciudadanía está pidiendo eso, e incluso dispuesto a renunciar a derechos y libertades que tanto costó a la humanidad el poder tenerlas. Y tú lo abordas en este libro también, en el sentido de ese dilema. ¿Cómo tú lo ves en Chile, en el escenario actual, con una clase política con un nivel tan bajo de discusión, cuando se vienen a estar hablando problemas fundamentales del manejo del país y estamos alegando porque
no sé, el tema del día, porque esto pasa, el tema del día mañana, seguramente cuando se emita este capítulo no lo va a hacer, es porque el presidente en China, en Japón, habla de unos anime y eso es gran tema. Obviamente, por otro lado, tenemos un tema gravísimo, como es el de los convenios, el de las fundaciones, donde está saliendo todo lo de Procultura y los gobiernos regionales, a lo cual tú te referías, y donde además hay todo un tema de las filtraciones por parte de las carpetas investigativas. ¿Qué hacemos en ese escenario para que finalmente la gente vote por proyectos que sean del bien común, que haya un equilibrio entre orden, que haya un equilibrio entre crecimiento económico, pero también lo haya respecto a los derechos sociales, que haya también respecto a los derechos humanos y a las libertades individuales? Mira, súper bueno el ejemplo que ocupas tú, porque fíjate que con la primera parte de tu pregunta, nada más, desarrollar la tesis buena académica, que te manejáis en el tema, desarrollar la tesis, lo que ocurrió en Alemania y en el Reino Unido. Y si te fijas tú, lo que tú explicabas era discusiones país. O sea, ¿qué tipo de país queremos? O sea, efectivamente queremos correr o no a la derecha, en el caso alemán, o en el caso británico, cómo hacemos con la migración y cuáles son las políticas que deben ser más o menos consensuales. Si la proponen los laboristas, en realidad es porque están todos más o menos. Pero acá estamos discutiendo del ANME, estamos discutiendo del caso convenio, donde la cuestión es demasiado rasca. Eh, es como o sea, la filtración, si filtra o no filtra, si es espionaje o no es espionaje, en un año electoral donde debiéramos discutir al menos esos temas, cómo vamos a enfrentar los problemas migratorios, cómo vamos a enfrentar los problemas de seguridad ciudadana, que lo tenemos, cómo vamos a enfrentar el tema de las bandas criminales, que en Chile hay un libro muy bueno de Carlos Vaso que se llama Nuestro pedacito de cielo, que habla de cómo Carlos las Vaso bandas, aquí de la UDECONCE. de allá de Conce, que también es un libro de Planeta, así que De la Universidad de Concepción, Carlos Vaso también, también. sí, también, claro. Está vinculado aquí Eh, nuestro amigo. no, sí, gran periodista Carlos Vaso. Y en él narra cómo el delito en Chile cambió de ser un delito cometido de individuo y de repente un par de gente que se agrupaba a verdaderas bandas transnacionales. Y nosotros no estamos discutiendo cómo enfrentarlas, estamos más bien actuando de manera espasmódica cuando aparecen delitos graves como personas picadas a pedacitos o asesinatos tipo sicarios o similares. Y de hecho estamos normalizando cosas que, o sea, nosotros en Chile no estamos discutiendo los problemas país. Los que estamos en la discusión política están entrampadas de todas las cosas que tú contaste, que son básicamente cosas bastante de baja calaña, de bajo, o sea, bastante como degradada, o sea, política degradada. Mira, en el caso de las fundaciones, por ejemplo, casos de Procultura, que es una fundación rarísima que se dedica a pintar, o sea, se dedica a hacer muchas cosas, es una fundación, o sea, este señor Larraín, Leonardo da Vinci no es nada al lado de él, porque es psiquiatra, pintor de paredes, restaurador, eh, consejero, educador, tiene un montón de asesor electoral, Y los honorarios caros, digamos, por cada brochazo. claro, horarios caros, y según él está quebrado, pues tiene 53 millones para poner en la campaña de su bolsillo, de su pareja, como decía el fiscal Gaspar, hasta las 12 nomás. Pero, pero todo eso pasa, existen los personajes tipo este señor Larraín, porque hay una debilidad institucional, porque los gobiernos regionales pueden contratar fundaciones de este tipo, fundaciones que no tienen absolutamente ninguna, pero ninguna gobernanza, se gobiernan como quieran. Si las propias cosas que han salido de la Fundación Procultura, ni siquiera sabemos quién es el dueño, quiénes son representantes legales, porque la Larraín es o no es. La propia ex esposa, la Larraín, decía que hacía unos contratos truchos, contaba que a una minera le pegaban un recorte, así como los desayunos de la Carolina Oliva, inflaba los costos para sacar otros 20 millones que no sabemos para qué son. Y no solamente no tiene ninguna gobernanza, sino que tampoco hay ninguna accountability, que uno pueda meterse en una página web y mirar, mira, estos son los estados financieros de las fundaciones. A diferencia de los bancos en Chile están regulados por la CMF y si uno se mete a la página de la CMF puede ver todos los estados financieros de los bancos. Y cuando los bancos tienen una dificultad, los auditores saltan y eso significa toda una serie de medidas. Las fundaciones pueden cambiar. Si tú miras todas las conversaciones que han habido, la fundación es como una especie de esta procultura, es una cosa bastante improvisada y bastante poco seria. Y además manejaba por supuesto, de casi 6.000 millones de pesos y además discutía los problemas a nivel nacional. La Reina estuvo a punto de ser ministro. País Ahora, no, de país de... Sí. sí,
Ahora, Este es sí, no, dale, 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 dale. no, lo que te quería preguntar es que en un momento tú planteaste una gran pregunta que es ¿qué país queremos? Y ese ¿qué país queremos en tu libro está tratado fundamentalmente con los dos intentos de tener una nueva constitución. Eh, ¿cómo podríamos, cómo podrías tú resumirle a la gente lo que planteas en el libro respecto al primero y al segundo proceso constituyente? Y al final te voy a hacer una pregunta muy particular respecto a lo que tú contestas en el libro. O sea, lo planteas en el libro, pero no lo contestas. Yo quiero preguntarte a ti. Partamos con lo primero. ¿Cómo ves Mira, tú y observas hoy día con la perspectiva del tiempo ambos procesos constituyentes? mira, una de las mejores descripciones, la puse en el libro, es una descripción que hizo Louis Sleeving, que está citado en el libro, ¿ah? A Louis Sleeving, que él dice en Viña, hablando del proceso constitucional, dice, mira, por un lado vino la izquierda y propuso un texto y se pasaron para allá. La gente dijo no. Después vino la derecha y propuso un texto pasado para allá, la gente dijo que no, entonces qué cosa quieren los chilenos y propuso, diga, ¿por qué no escribimos una constitución donde se permite el rodeo con guasos trans? O que legalice o que proteja los fetos mapuches, así como tratando de mezclar, porque lo tomó un poco la risa, porque en realidad los dos procesos son vergonzosos, son verdaderas vergüenzas. Yo fui jefe de comunicación en la campaña en contra del segundo proceso, por tanto me tocó enfrentar al texto que escribieron la derecha, cuando fue mayoría, que era un texto que era completamente fuera descuadrado. Pero también en su momento el texto que escribió la izquierda, cuando tenía mayoría, también fue descuadrado, por algo la gente lo rechazó. O sea, el mensaje que le dio la clase política a Chile es que es incapaz de ponerse de acuerdo ni siquiera en un texto y que cuando tiene la mayoría lo que trata es de llevar el agua para su molino y proponer locura, porque era evidentemente una locura las cosas que estaban en el primer texto constitucional, como también muchas cosas que estaban en el segundo. O sea, el sello de seriedad, el poco sello de seriedad que le queda a la clase política después del estallido, después de todo lo que pasó, se terminó. Y por tanto nos quedamos para siempre, por mucho tiempo, con la Constitución del 80, la que fueron 2 millones de personas a las plazas de Chile para que la cambiaran y que era la culpable de todos los males. Porque, nuevamente, mira, aparte de toda la plata que se gastó, porque los procesos los dos salieron bastante caros, eh, hubo cosas bastante ridículas, hubo cosas abiertamente ridículas en los dos procesos. Y por tanto, no es izquierda que actuó mal, la derecha que actuó mal. Yo creo que la izquierda tiene más responsabilidad, pero también la derecha tampoco puede eludir la suya. Y los sectores que eran moderados, que podían haber, de esta manera, templado un poco las aguas, no lo hicieron. En el segundo proceso, por ejemplo, ahora, en Lana Raíz sacó un libro llamado La derecha liberal se exige. Yo le creo, o sea, hay una gente que piensa así, pero en el capítulo que habla del segundo proceso constitucional, donde ellos apoyaron abiertamente la propuesta republicana pese a ser contrario a muchos valores que ellos desean, él se da unas vueltas, ¿cómo se llama? Hace unos laberintos para explicar lo inexplicable. ¿Cómo apoya esto? Y por supuesto también, y ahí la derecha más moderada no fue capaz de pagar los cargos y decir, ¿sabes qué? Nosotros en esta no nos bajamos. De la misma manera que la izquierda más moderada le celebró todas las gracias a Baradí, ¿cómo se llama? A la tía Pikachu, a todos los personajes de la fauna de la primera eh, convención y no tuvo un rol de decir, paremos un poco esto y construyamos acuerdos y hagamos valer lo razonable, que son como consensos. La constitución es una casa en la cual estamos todos de acuerdo y digamos que estamos todos de acuerdo. El único esfuerzo serio fue el comité de expertos, que no eran políticos, fíjate, eran académicos. Y que eran desde republicanos Y fue hasta, unánime, y sí, fue unánime. era Y entre otras transversal cosas, absoluto. transversal, y una de las cosas que propuso eso fue una reforma profunda del sistema político, porque ellos se dieron cuenta que nuestro sistema político no tiene que ver con el sistema electoral, sino que las bases están podridas porque nuestro sistema de partido es un chiste. Ahora una pregunta, Carlos, respecto a esto, tú acabas de decir, tú participaste justamente del equipo de campaña de El En Contra en el segundo proceso, donde además recibieron un premio al mejor, el Contra fue premiada como la mejor campaña de habla hispana del año 2023. Y dices en tu libro, la izquierda se llevaba el Oscar de la comunicación política por defender la vieja constitución del 80. ¿Qué se siente haber trabajado, sido premiado finalmente para mantener la constitución del 80, con las modificaciones, ok, y con la firma del Lago del 2005? Pero
Nah, La pero Constitución la del Constitución del 80, 80. pero la Constitución Digamos del las cosas 80. como son. No digamos Exacto. las cosas. Por O eso sea, dije, ¿qué ha se habido siente reformas. Carlos Correa el haberse hasta ganado un premio por Ganó un defender premio en Washington, la, el Oscar de la comunicación la política, Constitución del primera vez que se lo 80? gana, primera vez que se lo gana una campaña chilena, y lo que hicimos fue defender la Constitución del 80. Pero dime Eh, que no es una bueno, paradoja. sí, claro, Jaime Guzmán estaría feliz, pues, o sea, estaría feliz, y a la izquierda la premian por defender mi Constitución. Eh, yo creo que eso, más allá de, obviamente, el reconocimiento del equipo de trabajo que participó en esa campaña y que ganó el premio y que está, pero muestra al final dónde estamos, muestra dónde estamos. Después de un largo peregrinar, después de un estallido social, después de una marcha de 2 millones, después de los cabildos, las reflexiones, ¿cómo se llama? La Los mea elección, el culpa, plebiscito, recuerda que había mea tanto mea culpa, el culpa de plebiscito, por todos lados. ¿cómo se llama? Las campañas, las cosas en terreno, del tema uno, la conducción 2 que dijeron ahora sí la vamos a hacer serio, el profe Silva, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, quedamos en el mismo punto De y peor. hecho, si uno piensa, el 20 de octubre del año 2021, post pandemia, fuimos un 79% que votábamos que queríamos una nueva constitución. Y hoy día las encuestas indican que aquellos que queremos todavía una nueva constitución, yo reconozco, voté rechazo y voté en contra, justamente porque no me gustaron ninguno de los dos textos constitucionales ni ninguna eh, de los dos procesos constituyentes. Y tú lo sabes, lo hemos conversado muchas veces y lo he dicho públicamente. Pero finalmente sí quiero una nueva constitución, pero ninguno de los dos satisfacía lo que yo creo que debería ser el Chile que queremos. Bueno, eh, hay daños en el camino, porque esto no es gratis. Hay desconfianza en las instituciones. eh, eh, Creo que Chile es el único país del mundo que ha tenido dos oportunidades para cambiar su constitución y no la clase política y la ciudadanía también, güey, hay un mea culpa también para nosotros, no fuimos capaces de dotarnos de esa constitución y seguimos con la misma. Y por lo tanto, bueno, ¿qué esperar para el futuro? Porque esta constitución, ánimo de nueva constitución, definitivamente no hay. Y yo creo que la gente terminó bastante cansada, yo terminé cansada de ambos procedimientos. O sea, yo creo que la constitución del 80 quedó timbrada por 50 años por lo menos. Sí, No una veo generación, yo creo una generación una sin duda. generación, no veo a ninguna candidato político diciendo yo quiero cambiar la constitución y que lo tomen en serio. Así que el premio que nos dieron está bien ganado. Yo creo que hay que olvidarse del tema de la nueva constitución y hay que centrarse en una reforma al sistema político. No, la que está hecha en el Congreso está bastante, está media, la dejaron, está media, no una reforma tipo Fruna, sino una reforma en Aguachenta, serio, está bien aguachenta, aguachenta, le está bien falta aguachenta, y esa reforma no se contenido, puede, densidad. sí, no, está, pero no, esa reforma no se puede hacer en las vísperas de una elección porque todo el mundo está con la calculadora. Esa reforma hay que hacerla, es una tarea primaria del próximo gobierno, los primeros 90 días similares, de decir, ¿sabes qué? El sistema político chileno está carcomido y hay que meterle mano. Y por tanto va a ser ese Congreso y que sea más de eso sea producto de un acuerdo, de un consenso y no como fueron las dos constituciones de la pasada máquina de un sector político sobre otro. Sí. Y por tanto olvidarse también de modificar la constitución y meterle mano al sistema político que siempre ha sido el punto débil de la constitución. Yo no soy abogado, pero tú sí eres, y los abogados le reconocen, también ha tenido la constitución del 80, ha tenido varias modificaciones importantes, y le reconocen varios méritos a la constitución del 80, como por ejemplo el tema de los derechos de las personas, las limitaciones al poder del Estado, los recursos de protección, etcétera, etcétera, etcétera. Acuérdate que se querían pelear los recursos de protección por las dos textos. O Así sea, es. que yo no soy abogado, pero todos los abogados lo que me dicen es que el recurso de protección es la defensa de los ciudadanos frente a los abusos del Estado. Eh, y entonces, tocar, modificar nuestro sistema político de tal manera que cumpla ciertos estándares. No pedimos que los partidos sean auditables, que los partidos sean serios, que sus contabilidades sean públicas, que no anden la truchería con las fundaciones. Este tema del financiamiento no se resolvió bien, porque por algo la Reina anda diciendo, aunque él dice que no financió a nadie, pero y que los 53 millones lo pasó de su cuenta. Le vamos a creer, creámosle y le vamos a creer. El único problema es que
cuando aparezcan más elementos del juicio va a tener que comerse sus palabras. Entonces, es la verdad la milanesa. Y, y por tanto, financiamiento, si el Estado entrega financiamiento a los partidos a cambio de lo que debiera pedir, no solo es transparencia, sino también gobernanza y también que los sistemas de partidos chilenos sean lo suficientemente serios para hacerse cargo de los problemas políticos actuales. Algunas de las medidas que están dando vuelta, por ejemplo, la orden de partido, el fin a los díscolos, más requisitos más estrictos para armar un partido, fin a los partidos pyme, etcétera, 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 etcétera. Hay varias cosas que están dando vuelta y ahí yo creo que hay suficiente literatura al respecto. Y nuevamente, los expertos propusieron ese increíble y por último podemos tomar ese, que se pusieron de acuerdo los expertos. Bueno, hablando un poco de esto del sistema de partidos, que tú te refieres a eso, te refieres en definitiva al sistema político. Hay autores como Juan Pablo Luna, que dice que no hemos concentrado demasiado en el tema del sistema político, demasiado en el populismo, y que en realidad hay causas más estructurales respecto a los cuales Chile no, en definitiva, no avanza. Y dentro de eso está justamente, él es muy crítico hoy día también de lo que ha sido el Frente Amplio, de lo que ha sido este gobierno en particular, siendo crítico de los anteriores y con una visión, bueno, que se le califica mucho de pesimista a Juan Pablo, pero diciendo aquí hay cosas estructurales y coincide mucho en lo que tú señalabas, en el sentido de la salud, la educación, o sea, son temas fundamentales, lo que son los cuidados, lo que tiene que ver con la niñez, o sea, cuánto se ha hecho por la niñez, cuánto no. Eh, ¿Crees que realmente es el sistema de partido no va a dar la solución si en definitiva tenemos unas causas estructurales tremendas que más encima se vieron mucho más deterioradas producto de la pandemia, del estallido primero y la pandemia después? Mira, a ver, varias partes. Si yo he leído la tesis de Luna, lo primero que él dice es que en Chile hay una desconexión profunda entre la conversación de la ley política con la necesidad que tiene la gente. Yo coincido plenamente y en el libro también lo explico. Y buena parte de la crisis política que nosotros tenemos también tiene que ver con eso. Los partidos políticos, ser político en Chile es bien cómodo, bien rico. O sea, buen sueldo, podéis politiquear todo el día y no tenéis que preocuparte de los problemas que tiene la gente. Igual vas a seguir siendo parlamentario, van a seguir pasando plata y similares. Y por tanto, más bien la clase política más bien tiende a conversar sobre los asuntos de la corte y no sobre los asuntos del pueblo. Ese es como se dedica más a intrigar. Esa es como la parte que yo comparto plenamente lo que dice Luna y además de eso él advierte sobre que esto es un riesgo mayor. Y los números de la encuesta le dan la razón. Chile, la democracia está en riesgo serio. Como caer en manos populistas, la gente ya considera que da lo mismo que se convierta esto en una dictadura, siempre hay que resolver los problemas concretos de la gente, entonces todo eso es verdad. Pero yo creo profundamente que si no arreglamos nuestro sistema político, ninguna de esas cosas se las vamos a mejorar. En la medida que nuestros partidos políticos, nuestro sistema político, esté obligado a responder a las personas y esté obligado a hacerse cargo de los problemas que tienen las personas, esa desconexión se va a terminar. Tú lo explicabas súper bien en el caso británico y en el caso alemán, donde tuvieron que, el caso británico, el Partido Laborista se cargo del problema de la migración, porque si no, la gente los iba a echar del gobierno. En Chile eso no, o sea, la izquierda ha gobernado 4 años tranquilamente, el presidente va a jubilar, va a tener una jubilación forever, con tremendo sueldo, y no arregló nada el tema de la migración. La ley de migración está mala y no la arreglaron porque yo soy feliz, como dicen varios en la moneda, con el 30%, porque el sistema proporcional con eso me permite seguir teniendo parlamentarios y seguir viviendo, o sea, recibiendo ingresos y todo lo demás. Cuando los partidos políticos, cuando los sistemas políticos crean los incentivos para que los que están fuera de la discusión de la gente simplemente los saque, las cosas cambian. Yo creo profundamente en la teoría de incentivos. Ese creo que es por ahí el camino. Por eso los sistemas políticos lo que tienen que hacer es castigar el alejamiento de esta manera y también darle aire a los partidos. Por ejemplo, el Partido Laborista en Reino Unido, las discusiones a nivel de base son súper fuertes. Y tú, si no tienes las bases más o menos alineadas, no puedes llegar arriba. Acá no, acá los partidos, o sea, basta ver las elecciones del Frente Amplio, donde votan ellos mismos, digital, donde tienen unos lotes con un nombre raro, y al final no pasa nada.
Ahora, Carlos, en este sentido, y tú que eres un especialista también en eso, porque estuviste en un cargo en la SECOM, sabes de comunicación, ¿cómo se maneja, qué tan difícil es hoy día manejar las comunicaciones respecto de un gobierno en el cual se han cometido tantos errores, en el cual han habido, la verdad, que autogoles y donde uno percibe que a veces no hay ni siquiera coordinación en lo que dice la vocera con lo que después terminan diciendo los ministros y hasta el presidente, sobre todo a través de su cuenta Twitter? ¿Cómo funciona ahí? ¿Cómo debiera funcionar ahí una buena Secretaría de Comunicaciones? ¿Cómo hacer que baje muchas de las cosas buenas que también hace un gobierno y que también ha hecho este gobierno y que llegue a la ciudadanía ese mensaje también? Porque tampoco es todo malo, porque sería injusto Sí. decir que todo ha sido malo, pero eso también la gente tiene que percibirlo y creerlo. ¿Cómo se Eh, hace cuando también tienes un ambiente político, pro cultura, fundaciones, entre otras cosas, en que no nos deja ver muchas veces el bosque, no nos permite ver finalmente lo que hay más allá? Mira, voy a partir la respuesta con algo nuevamente a Luna, ya que lo citaste. Y También voy a... va a estar aquí, ya está comprometido, así que me estoy Allá, por eso aprovechamos y le hacemos la visita. terminando No, su libro. no, también porque hay algo que él dice que forma parte de los problemas, pero también del camino a las soluciones, que es el fortalecer también las instituciones intermedias de la sociedad, o sea, que las instituciones intermedias tengan espacio en la discusión de las políticas públicas, hoy día no tienen, o sea, el mundo político se habla a sí mismo. Ese es como un marco general también para explicar lo de problemas de comunicaciones que tiene la moneda. Ese es el problema más estructural. Y es un problema que tiene el gobierno actual, que tuvo el gobierno anterior, este lo tiene de manera mucho más grave, llamado porque además más ridículo, hay cosas que son en comunicación política son abiertamente ridículas, y tiene que también ver con la desconexión con la sociedad intermedia, la desconexión con los grupos intermedios y también la desconexión con lo que le pasa a la gente porque el sistema político no es capaz de absorberla y no es capaz de entenderla. Eso va a partir por ahí. Y eso está pasando también en la comunicación gubernamental. Por ejemplo, el gobierno, la Secretaría de Comunicación tiene una cuestión que se llama que se sepa, que está súper bien diseñada, tiene un trencito abajo, toda la parte, es una cuestión bastante bonita, pero no la lee nadie, pues ya a ellos les da lo mismo. Cobran sueldos buenos, la se comen en un organismo bien pagado, y no la leen, se leen entre ellos mismos, y se ponen digital, hace mucho tiempo, toda la gente experta en los temas digitales, dice que los algoritmos lo que generan son burbujas, no genera conversación universal, sino generan Cámaras burbujas, de eco. cámaras de eco, y al fondo se huelen los traseros entre ellos mismos, así como y se encuentra, y además se encuentra que huelen rico, porque al final la estrategia comunicacional que está haciendo el gobierno es hablar a lo suyo y hablar a su propia tribu, no universalizar el mensaje. Y por eso también está muy desconectado con lo que la gente piensa del gobierno y cosas que el gobierno ha hecho que son muy buenas. Este gobierno ha hecho cosas muy buenas. No llegan a la población o la gente no las entiende o no las cree. No las cree y cree otras cosas. Cree otras cosas y cree más bien la mitología, el TikTok y similares. Te voy a poner un ejemplo con respecto al tema de seguridad ciudadana. Mira, el, hubo bastante como un símbolo de decadencia de los problemas de seguridad ciudadana, una serie de crímenes que hubo contra carabineros, o varios. Todos los culpables de crímenes contra los carabineros están, o sea, todos los casos tienen culpables, pero hay un par de casos donde hay alguna gente prófugo. Pero los casos más emblemáticos, el caso Naim, el caso Retamal, el cabo Palma, o sea, su oficial Palma lo ascendieron, los tres carabineros en Cañete tienen personas detenidas, y tienen incluso personas condenadas en algunos de los casos. Y eso nadie lo sabe, eso nadie lo sabe. O se han Eh, desarticulado también varios movimientos en aquí Chile hay mismo en la más región. de 30 cabecillas del Tren de Aragua que están en cárceles de alta seguridad. Y no se han dicho, no sabemos quiénes son. La gente cree que siguen dando vueltas por ahí y no es así. Por ejemplo, el gobierno logró un acuerdo con Bolivia para el tema de la reconducción y nadie lo cuenta. Porque se centra más bien en el autobombo y en el hablarse a los grupos pequeños, a las cámaras de eco, como tú bien dices, y tiene que ver con la desconexión que hace Luna, y también se olvida un poco también de los grupos intermedios de la sociedad o similares. No hay una conversación hacia ese mundo. Esa es también, entonces la comunicación a larga, la actual del gobierno,
hablarse a sí mismos. Mira, son súper activos en redes sociales, se celebran entre ellos mismos, la típica cosa que se burla la minuta, que tú de repente veis una bajada línea y salen todos en Twitter a escribir lo mismo, lo cual es ridículo. No sean ridículos, no pierdan tiempo, no lo hagan, la gente no es tonta. Uno se Cuando da cinco o seis cuenta. escriben la misma cuestión, es obvio que les mandaron una minuta y que están repitiendo la misma cuestión, y además nadie lo está leyendo, se están leyendo ustedes mismos. Entonces no lo hagan, se ve mal, se ve ridículo. La comunicación, hay una teoría, Luhmann, que habla de las improbabilidades de la comunicación. Y la comunicación ocurre cuando uno se hace cargo de ella. Y una de ellas es llegar más allá de los presentes, que es la segunda improbabilidad de la comunicación, y por tanto, el tipo de las cosas del gobierno tiene que ser una comunicación masiva. A veces se habla mucho de los Kirchner, pero el gobierno de Kirchner transmitía cosas del gobierno cuando había partidos de fútbol. Pasaba, pasaba aviso y contaba políticas públicas al respecto. Y creo que por ahí tiene que ir la pelota. Yo creo que cambiar el sentido de la comunicación política y sacarle el sentido de nicho que instaló la actual Secretaría de Comunicación. Nada más no sirve para nada. La Bueno, política pública, no estoy diciendo que digan después, tampoco digan de que yo les quiero quitar para abajo y no me interesa esta altura, mucho menos. Nunca me interesó, por cierto. Que pero el igual te comando en ese retaron. programa que tú, Pero igual te ¿qué? retaron ahí cuentas en el libro que te llamaron la atención porque querías un cargo. Eh, no, yo nunca he postulado a ningún cargo y tampoco nadie me ofreció ningún cargo de gobierno, así Te digo, que te no, lo cual es verdad. molestaban. No, había una broma, claro, porque los pesaditos de colegas del programa de Comando Jungle, para molestar al señor director de la SECOM, decían, bueno, querían poner de SECOM a este y me señalaban a mí, lo cual era una humorada entre cuatro señores mayores tomando ginas ahora, en la noche, pero en la moneda lo tomaron en serio, lo cual yo lo encontré abiertamente ridículo. No tenía ninguna, no tenía absolutamente, era parte de un programa que además analizaba la política, pero también generaba una onda de reírse un rato también de las cosas. Así que eso, claro, lo cuento, pero más como una anécdota, pero en el estricto sentido no, nunca nadie me ofreció ningún puesto, ni tampoco yo postulé a ninguno. Yo estoy tengo un buen empleo y estoy contento con él, estoy bastante contento con mi empleo. Oye, Y Carlos, no pienso cambiarlo. para terminar, ¿cómo ves tú este año electoral? ¿Cómo estás viendo el tema de las primarias y sobre todo la elección presidencial? Mira, voy a decir algo incorrecto porque si no, ¿para qué? ¿Verdad? Para eso estamos aquí. Si no, ¿para qué? Las primarias no tienen calor, no tienen temperatura. Están más frías que, no sé, como más frías que exhalaciones de pingüino, para decirlo de manera fina. No tienen absolutamente ningún calor, no tienen absolutamente ninguna pasión. Falta No vamos a hacer- mística, falta relato, falta mística, falta corazón, falta falta eso que... tensión, falta tensión, por favor, ¿qué es lo que está en juego? O sea, ¿por qué alguien ciudadano, las primarias son abiertas, puede votar cualquiera? Cualquiera que sea Voto independiente. voluntario y voto Es voto voluntario. voluntario, pero puede votar cualquiera que sea independiente. La única restricción es que usted no puede ser militante de los partidos que no están en la primaria. O sea, si usted es militante de Bópoli, no puede ir a votar. Si usted es militante del partido, ¿cómo se llama? El partido de la gente, tampoco puede ir a votar. Pueden votar los militantes de los partidos que están en el pacto primaria, que son todos los partidos de gobierno, pero además pueden votar todos los independientes. Todas las personas que no están inscritas en ningún partido, si usted firmó por el que haya firmado, puede ir a votar. Pero yo no veo a la gente con ganas de ir a votar, y además de ir a votar, ¿para qué? ¿Qué es lo que está en juego? No hay no se ve un ejercicio democrático que esté en juego algo. Y la gente dice, bueno, es que Toba puede ser más competitiva que Yanejar, o que Yanejar es comunista, esa cuestión le interesa a cuatro gatos. Llamada porque la verdad la milanesa, con respeto por los candidatos y candidatas que están ahí, que es gente muy buena, los cuatro, yo los conozco a los cuatro y tengo muy buena opinión de los cuatro, eh, pero todos ellos tienen un problema de competitividad frente a la derecha. Lo que muestra en toda la encuesta es que la probabilidad de que pasen dos de derecha es bastante alta. Y el tema del nicho, no, tenemos el 30%, esa cuestión, ese nicho donde se escriben, no es así. Eso no es así. En Chile no hay ningún sector político que tiene un nicho. Y por tanto, la primaria le falta pasión. Y si no hay pasión, si no está claro que lo que está en juego, la gente no es entretenida, no se discute nada de fondo, van a ir a votar solamente, cada uno va a dar lo suyo a votar. Y por tanto, una competencia barras bravas, no una primaria democrática. ¿Y de qué va a depender entonces? ¿De la cantidad de gente que lleven a votar? ¿Del arrastre? Es ¿Del que, sí, acarreo? ¿Del número de mira, militantes que tengan?
¿De Hay qué? dos posibilidades. Hay dos posibilidades. O la primaria, la primaria agarra mística, agarra fuerza, agarra sangre, agarra atención y por tanto gente de NN va a ir a votar y va a la opinión o no agarra. Si las primarias fueron este domingo, es el acarreo, el que lleva más gente. Espero que cambie, porque yo creo que es entretenido una elección democrática y que la gente vaya a votar y opine, vote por el que crea mejor. Y a la izquierda le haría bien que al menos toda la gente que vota normalmente por la izquierda fuera a votar. Pero si no agarra pasión y la cuestión de la primaria, de hecho, es fome, po. Digamos las cosas como son. Y dentro de lo que está pasando en la derecha, más la derecha radical, ¿qué crees de ese escenario? Finalmente no llegan a acuerdo, no va a haber primaria y con una candidatura de Evelyn Matei que sigue marcando primera, pero que con bastantes errores dentro de lo que ha sido esta primera etapa, digamos, desde que se lanza como candidata, eh, y frente a Kaiser y Kast. La primera cosa que yo no sé por qué en un momento se insistió que se hiciera una primaria y otra esta cuestión, cuando yo creo que nadie quería primaria, no es que tampoco mentirse, como decía nuestro amigo Pirincho, primero digámonos la verdad y después nos mentimos, es que en Chile hace mucho tiempo hay dos derechas, por lo menos. O sea, la derecha en Chile está muy fragmentada y representa visiones distintas de la sociedad. Y Creo que podríamos hablar hay, hasta de casi cinco derechas hoy día, si vamos por degradé claro, si no, viendo. porque o sea, la derecha está en un grado, la izquierda puede ser minoritaria, pero está más unida. La diferencia entre Carolina Toalla y Inés Jaro no es mucha. Por mucho que digan, no, este es comunista, no es mucha. Cuando eran ministros del gobierno, y si uno lee los programas, los programas de los publicaron, los lee, son más o menos parecidos. Y además son más o menos parecidos a lo que la coalición del gobierno piensa, que es lo que le faltó por hacer. No veo mucha diferencia. Si me dicen que la diferencia es quién está a favor del convenio SQM-Codelco y a favor de quién no está, la verdad que no es nada, porque el acuerdo de SQM-Codelco no es una política pública, sino que es una táctica para lograr una política pública que es como aprovechamos mejor el recurso del litio. Claro, no puede ser la primaria sobre quién le gusta más o no le gusta menos SQM. No es profundo. Y en el caso de la derecha, yo creo que las diferencias son mayores y que las distintas derechas tienen visiones del país muy distintas. Eh, y eso es mejor sincerarlo, y que en esta elección compitan las distintas visiones. No veo así como una especie de gran unidad a la derecha y que estos compitan y estos no. Hay también en Chile Vamos que se ha corrido para el centro, gracias a los K, Chile Vamos, la candidata Matei se ve como candidata moderada, gracias a los K, cuando en realidad nunca fue una candidata muy moderada. Eh, Se ve una más moderada y más centrista, y los candidatos K se ven más a la derecha, pero nuevamente las visiones del país son súper distintas. Lo que piensa José Antonio Caz o Johannes Kaiser de cómo debe ser este país es muy distinto a lo que piensa Matei. Y el gran problema que tiene Matei es que está más bien negando a lo que Chile Vamos representa y está tratando de parecerse a los K. Yo creo que esa es la fuente de muchos errores y de mucha tensión, cuando no debiera. Yo creo que es mejor sincerar que en Chile hay proyectos de derecha distintos, como pasó en Alemania. Y por tanto, como ocurre en todas las democracias, cuando hay proyectos distintos, debieran ser resueltos democráticamente. Ahora, y esto sí que va a terminar, y lo dejé para el final, mi reclamo. Este es como el término del libro, después de haber leído todo este libro, aquí hay un reclamo que yo hago y Carlos ya lo sabe. Y también Dilo. aquí también hay que ser sincero y directo. No, lo que pasa es que le decía a Carlos, para que ustedes sepan, y aquellos que no saben, yo tuve una pequeña incursión en política, y que sería debut y despedida, el cual fui la encargada internacional de la campaña de Paula Narváez, y de las muchas cosas buenas y malas que podrías haber dicho de la candidatura y del trabajo que hicimos con Paula Narváez, tu única mención es a Gabriel Alemparte. ¿Me puedes explicar eso, por favor, Carlos Correa Bau? Tú dices que es injusto, que todas las cosas buenas que pasaron Buenas y ahí, malas, dije. Buenas y ¿y malas, pero por por qué favor, la o sea, parte se lleva toda la... Sí. se No, lleva, se mira, lleva la frase que le dedicas a este libro pero la gente se al rayó mucho trabajo que esa hicimos. frase. La gente que la ha leído se rayó mucho, porque, Yo no, eh, porque yo estuve no, trabajando. no, de hecho, claro, de hecho tú trabajaste mucho más que él, eso es más o menos obvio, porque este señor en cuestión más bien se dedicó a vociferar, tampoco fue un aporte
ya hubo mucha gente que trabajó esa campaña, hubo un esfuerzo enorme de muchas personas. La propia Paula también hizo un tremendo esfuerzo, le costó mucho, significó un costo personal alto, y la candidatura no funcó por toda una serie de errores políticos de mucha gente. Yo creo que de mucha gente, y en los cuales yo tengo la opinión que ella actuó en todos los escenarios de una manera bastante correcta. El día de la primaria, no aceptó el veto, aceptó esta cuestión media arreglada que hicieron para que fuera la DC, tuviera una candidata que no era la candidata que había ganado la interna en la DC, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, yo tengo una opinión de que en términos políticos la Paula Narváez actuó con de manera bastante correcta, incluso con una cierta ingenuidad, lo cual de repente es bueno ser ingenuo cuando las cosas son medio oscuras. Lo que pasa es que este personaje en particular, como es famoso porque sale en este programa, nosotros le decimos el programa Los Escupos, y es como súper vociferante contra el gobierno, y es como así, como exagerado. Poca gente se acuerda que también era una persona muy de izquierda y que era una persona como muy salamera de todos los dirigentes de izquierda, bacheletista, pero a niveles ya casi como estos como Corea del Norte, así como de que te contra hiper, super lideresa, y para qué decir con Pablo Narváez, eh, a niveles de culto a la personalidad, y también es un símbolo, yo sé que es injusto, sin duda que es injusto, pero también es un símbolo que en política importan más los vociferantes que la gente seria. Ese es el punto que hago en el libro. No es nada personal contra él, no me cae bien tampoco, así como diría, no lo voy a decir para no decir No lo garabato. digas aquí y de la manera que No, te lo he escuchado en otros no, lados. no lo voy a decir, no me cae bien, no me cae para nada bien, yo creo que en fin, pero no voy a caer de eso, pero más que nada, más que el personaje en sí, más que él en sí, es el fenómeno de los fenómenos de los vociferantes. Los que Es están lo que mandando decía, son los vociferantes. es lo que Los que decía un están poco mandando son los eso. vociferantes, y los vociferantes se han convertido en los importantes y en los influyentes. Y él en particular lo representa. Antes era un vociferante de izquierda, ahora es un vociferante de derecha, de día a mañana va a ser volver a ser de izquierda, y nada, nada. Ese es el fenómeno que estamos viendo. Y eso es una evidencia de la crisis política. Bueno, eso era un poco lo que yo te decía, que era el huevo o la gallina, cuando uno ve dónde se hace el clic, qué es lo que es noticia, aquellos que tratan de plantear algo más en serio, los tratan de fome, de aburridos, que la política que en realidad aburre. La verdad es que no, de hecho la política, como tú decías, es fundamentalmente pasión, y cuando falta pasión es que no es, no atrae, no llama, no lleva a la gente también a involucrarse. Involucrarse en la política partidista, que quisiera decir, porque Claro, de que mira, la gente participa en política, participa no, mucho la en gente quiere política participar, tiene y quiere opinión. participar. Tiene Sí, opinión. De hecho, todas las teorías que dijeron varios respecto absolutamente. al voto obligatorio, ¿no? Que la gente no estaba ni ahí, los niveles de abstención con voto obligatorio han sido bajos. Han sido Sí. bajos, o sea, las elecciones grandes han sido súper bajas. La gente quiere opinar, la gente se informó. En los dos procesos constitucionales la gente se informó, se formó opinión. Algunos dicen, bueno, siempre la gente izquierda está en la tesis de que el pueblo está equivocado, así que hay que cambiar al pueblo. No nuestra idea, sino que nuestra idea también es el pueblo que está equivocado. Pero la gente se informó respecto a lo que proponían los dos textos constitucionales y se leyó se leyó la información que había y tomó posición, y de hecho el voto blanco nulo fue bajo. La gente quiere participar y la gente quiere mejorar sus vidas. Así es. El Yo problema es que creo el sistema político no da los pasos para eso, y en eso estoy de acuerdo con Luna. Así es. Bueno, te agradezco, Carlos Correa, de esta Gracias. conversación. Hace tiempo que no conversábamos y, oye, qué alegría de conversar de tu libro de nuevo, que lo recomiendo para aquellos que quieran recordar, para aquellos que quieran hacer un poco esta lectura política con hitos que tú marcas respecto a no solamente el 2015 hasta ahora, como tú dices, también yendo un poco más atrás con con estos lazos. Yo decía que me gustó mucho de involucrar la literatura, las series, personajes, etcétera, y con un mensaje finalmente. Yo, por lo menos en tu libro, veo un mensaje no negativo, no pesimista, lo veo como esperanzador de alguna manera, cosa que yo soy más pesimista, lamentablemente. Será porque el mundo me tiene más abrumada, que hoy día me cuesta ser más optimista, pero ojalá que la clase política mejore.
porque la verdad es que finalmente es el bien común, como tú decías, el bienestar de la sociedad lo que busca la política. Eso, muchísimas gracias por la invitación a ti, por leer el libro, por tu visión crítica, por tus reclamos también, si no, ¿para qué? Y por estar acá y también en tu nombre saludar a toda la comunidad académica de la Universidad de Concepción, gran lugar, y a toda la gente que te escucha, que es bastante. Así que felicitaciones por el programa y por todo. Gracias, Carlos, y qué bueno que tu libro esté dentro ya de los más vendidos. Así es que eso también, junto al premio por la campaña del En Contra, creo que muy merecido. Y a ustedes, bueno, ya saben, vamos a seguir conversando de muchos temas. Nuestros capítulos continúan. La actualidad de verdad que está muy rápida y por eso que decidimos no dar un capítulo de este programa a la semana, porque quedamos absolutamente desfasados. Así que son más seguidos en los distintos temas que son de interés internacional, pero también internacional en lo nacional, regional y local. Y hoy día hablamos de Chile. Así es que los espero en un próximo capítulo de la región al mundo.